Lo bueno que como quiera estamos gritando un poquito. Entonces, estos hombres estaban perdidos, no hallaban una solución a sus problemas, pero tampoco eran lo suficientemente capaces de quitarse la vida. Entonces simplemente estaban acobardados, endeudados, avergonzados. Y posiblemente tú puedes creer que el éxito se define solamente tal vez por economía, por salud, o no sé. Pero déjame te digo algo. El pecado nos lleva a la vergüenza. Y cuando estamos en pecado, estamos metidos y sumergidos en una deuda grandísima con la cual tú y yo no podemos saldar. Por nuestras propias capacidades, tú y yo no podemos saldar esa deuda de pecado. Cuando el pecado nos inunda, no importa qué tan bien te vaya en esta tierra, no importa cuánto éxito puedas tener, tú creer tener terrenalmente, económicamente, no importa que tanta gente te conozca, que tan famoso seas, hay una deuda que tienes que te hace sentir avergonzado. ¿Qué pasa cuando andan por ahí los de Coppel? Sé que en esta iglesia no, ¿verdad? Pero hemos visto los memes, ¿no? Ahí andan los de Coppel tocando. Y ay, no, hazte el dormido, apaga los focos, apaga la tele, que no se escuchen. Te escondes. Te escondes. Cuando le debes a alguien, las personas que deben, no sé, vuelvo a decir, aquí no pasa. De repente lo ves en el mercado, lo ves en la tienda, en el Walmart, en el Sam's, en el Costco de Culiacán, porque aquí se van muchos al Costco a Culiacán, son muy fresones. Y de repente, ay, ahí andas en el Costco con el carrito lleno y pasa el que no les pagado. Híjole, este carrito no es mío. Este carrito no es mío, ¿no? Escucha, hay una vergüenza, ¿verdad? Y con el pecado pasa lo mismo. Cuando pecamos, cuando fallamos, cuando nos equivocamos, nos estamos escondiendo. Queremos que nadie nos vea, queremos que nadie sepa, queremos que nadie se dé cuenta de la situación. Las personas que roban, que matan, que esconden, están escondiéndose porque hay una deuda grandísima que te lleva a la vergüenza. Pero esa deuda solamente Cristo, quien ha pagado con precio de sangre, es el único que nos puede saldar esa deuda. Cuando tú invocas su nombre, cuando tú lo buscas, es el único. Y sabes algo tan precioso, que esa deuda está saldada. Haz de cuenta que alguien llegó y te pagó y tú te sigues escondiendo. Tú sigues, ay, no. Pero si supieras que aquella deuda, aquel pecado fue pagado, pero fue pagado por una razón, como aquella mujer que le dijo: no te condeno, pero vete y no peques más. ¿Verdad? Gracias. Entonces, el primer consejo del que yo te quiero hablar esta mañana es: encuentra un lugar de refugio. Encuentra refugio. Encuentra refugio. Mira, estos hombres endeudados, descontentos, hay algunas versiones bíblicas o el texto más apegado dice amargados. Estaban amargados consigo mismos. Fueron y se metieron a esa cueva, porque Adulam significa escondite o un lugar de refugio. Ya después en el segundo libro de Samuel se convirtió en un lugar de refugio, porque ya era utilizado para esconderse o preparar ahí algunos planes para la guerra. Pero para el contexto del primer libro de Samuel era solamente un escondite. Hasta ahí, es todo, no nos vamos a revolver más. Un escondite. Pero ellos llegan a ese lugar escondiéndose de su deuda, escondiéndose de sus familias, escondiéndose de las personas por todas las fallas, los errores que tenían. Pero no se dieron cuenta que cuando llegaron ahí encontraron algo sobrenatural. Encontraron un refugio porque había un hombre diferente. Ellos se fueron ahí porque David se metió ahí y creyeron que David iba con un propósito. David se fue a esconder porque él iba huyendo del rey Saúl. Pero él iba huyendo del rey Saúl porque el rey Saúl lo quería matar, porque ahora el que seguía en el reino era David. Entonces, cuando un hombre como David
está ahí escondido, pero él está escondido porque está esperando su tiempo. Él está con su mente puesta en el reino. Él está con su mente puesta en el palacio. Él está con su mente puesta en liderar a un pueblo. Pero los hombres no sabían que David tenía su mente puesta en eso. Ellos solamente dijeron: él está huyendo, él está escondiéndose, yo me voy a ir a esconder juntamente con él. Pero ahí había un hombre que portaba la unción y la gloria de Dios sobre su vida. Y cuando hay algo así, cuando la gloria de Dios está sobre un lugar, ahí está su presencia, ahí está su amor, ahí está su perdón, y se transforman las mentes. David no estaba ahí porque le debía algo a alguien. David no estaba ahí porque andaba nada más escondiéndose y tenía miedo. Al contrario, David sabía que si él por arma con arma se enfrentaba al rey Saúl, así como Dios le había dado la victoria contra un gigante, se la podía dar contra el rey Saúl, porque quien portaba la gloria en ese momento ahora era David. David tenía sus ojos puestos en el palacio, tenía sus ojos puestos en el trono, pero sabía esperar el tiempo y el momento de Dios. Pero estos hombres cayeron de rebote, pudiéramos creer, pero en el plan y el propósito de Dios era otro. Llegaron destrozados, despedazados, sin propósito, endeudados, acabados. Pero entonces el salmista escribe diferentes salmos desde la cueva. Podemos tener por ahí, tenlo nada más como un apunte: Salmo 57, Salmo 142, Salmo 42 y Salmo 34. Y en estos salmos el salmista los escribe desde la cueva. Él está adorando, está glorificando y exaltando el nombre de Dios, porque él sabe que está ahí solamente por un momento. Él no está en una oscuridad, él no se está escondiendo porque se piense que ese es su final. Él está ahí porque sabe que es un momento de espera solamente. La cueva es solamente un momento de espera. La cueva, la oscuridad, el problema no es para siempre. No te acostumbres a la cueva, no te acostumbres al lugar. Acostúmbrate a la gloria y a la presencia de Dios y espera el tiempo correcto. Y él estaba con su mente puesta en eso. Y cuando él empieza a adorar y él empieza a glorificar a Dios y él empieza a hablar y él se empieza a levantar, aquellos 400 hombres empezaron a cobrar vida, empezaron a respirar, empezaron a estar junto a él, se empezaron a llenar de lo que David compartía. El propósito de sus vidas empezó a cambiar porque encontraron un lugar de refugio. Hemos tenido una junta el miércoles con el equipo de la iglesia, y uno de los propósitos centrales es que este lugar sea un lugar de refugio para ti. Muchos llegamos a casa, muchos llegamos acá a este lugar, tal vez hoy mismo muchos venimos destrozados, venimos despedazados, con miles de preguntas. No hallamos cómo terminar una cosa y empezar otra. No sé cómo te encuentres hoy, pero en ese lugar había 400, hoy tal vez, no sé, unos 80, somos por acá 100. Cuando la gloria de Dios está en el lugar, por eso te decía en un principio, imagínate lo que yo puedo ver, que es lo que el Señor puede ver contigo. El Señor tenía un propósito para esos hombres. Ellos llegaron creyendo que solamente se iban a esconder, que solamente iban a pasar el final de sus tiempos, de sus días, que ahí se iba a hacer todo el tiempo, iban a estar ahí por la deuda y ya no iban a querer salir. Estaban deprimidos, estaban amargados. Esos 400 hombres encontraron un propósito para vivir. Cuando tú encuentras un lugar de refugio, y no hablo de estas 4 paredes, ni hablo solamente de la novia, porque la iglesia somos nosotros, somos la novia de Cristo y tenemos que estar presentables, y eso es bonito, todo es parte de él. Pero cuando tú encuentras refugio en Cristo, cuando tú encuentras refugio en aquel que pagó la deuda, en aquel que te llena de su gloria, por eso dijo el profeta Joel: en aquellos días serán llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Te imaginas?
en este momento en la cueva solamente era un hombre que podía sentir la presencia de Dios, solamente era un hombre que era lleno del poder del Espíritu Santo. Pero aquellos 400 hombres, al estar cerca de un hombre lleno de la presencia de Dios, fueron conmovidos, fueron llenos también en ese momento de admiración, de ejemplo. Algo cambió en sus mentes. Hoy déjame te digo, por medio del sacrificio de Cristo, tú y yo somos capaces de sentir la presencia de Dios. Acá no solamente hay un hombre que siente la presencia de Dios. Acá no solamente hay un hombre o una pareja, un matrimonio que siente la presencia de Dios y que tiene la responsabilidad solamente de portarla. Acá toda la iglesia, acá somos 80, somos 100. Y si hay 100 personas, si uno cambió 400, 100 pueden llegar a 4000 en el nombre poderoso de Jesús, porque Él es quien nos levanta. Es Él el que nos levanta. Entonces empieza a cambiar tu mentalidad. Empieza a cambiar lo que piensas, porque hoy el Señor quiere hacer algo poderoso con tu vida, así como lo hizo con estos hombres. Ve conmigo al segundo libro de Samuel. Tienes que convertirte en un valiente. Ese es el segundo consejo de esta mañana. Ese es el segundo consejo. Quiero entrar directo. Sé un valiente. Éntrale a las batallas. Éntrale a las luchas. No desmayes en medio de las tormentas. No desmayes, Gaby, Judith, en medio de la tormenta. No te retires de la pelea. Sé un valiente. Mira, antes de entrar a la palabra en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, pero velo teniendo ahí contigo, quiero hablarte de 10 locuras que Saúl le hizo a David. Y David fue un valiente, nunca se echó para atrás. Número 1, mientras David intentaba calmar el mal espíritu, tocando el arpa a su pedido, Saúl le arrojaba una lanza para matarlo. Número 2, le confiere un sospechoso honor, designándole jefe de un batallón de 1000 hombres para enfrentar a los filisteos. Escucha bien, no esperando la victoria de este, sin que los filisteos le den muerte en el campo de batalla. Número 3, no cumple con su promesa de dar a su hija mayor a David, dándosela a otro. Número 4, propone a David la ruin condición que éste mate a 100 filisteos antes de darle a su hija Mical. Número 5, el torturoso manejo de la diplomacia con los filisteos. Saúl se movía con los filisteos y provocaba ahí una pelea y luego aventaba a David para que no saliera libre. Número 7. Número 6, los intentos de un abierto complot para que Jonatán y sus siervos dieran muerte a David. Número 7, los instintos de someter a David a peligrosos enfrentamientos guerreros, poniéndole en la primer línea de combate. Más que David estaba ungido, traía todo el poder de la presencia de Dios sobre él, porque quienes sobrevivían, no solamente una, muchas veces Saúl lo ponía al frente de la línea de combate. Número 9, el intento de capturar a David en su propia casa. 10, la fracasada persecución hasta Rama. Más de 10 veces, estas son 10 que yo te quiero compartir, pero más de 10 veces Saúl estuvo detrás de David, y David siguió siendo valiente y no se echaba para atrás. Y este mismo espíritu, ahora sí ve conmigo al capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Este mismo espíritu, esto fue algo admirable. Fue algo que aprendieron los valientes que estaban alrededor del rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David.
El primero era Jasobeam, el Asomonita, quien era líder de los tres, los guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez, utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. Y no era el ungido, era uno de los valientes nada más. ¿Estás escuchando lo que puedes lograr? ¿Estás escuchando lo que puedes ser capaz de hacer? Puedes arrebatarle al mismo infierno 800 almas para Cristo. Yo veo personas de este lugar que pueden lograr eso. Yo veo personas en esta casa que se pueden enfrentar a eso. Yo veo gente con hambre y sed del poder del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. El siguiente en el rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahó. Una vez Eleazar y David juntos le hicieron frente. Hay que hacerle frente a las batallas, papá, mamá, que me escuchas hoy. Hay que hacerle frente de rodillas. Hay que estar con las manos levantadas. No hay que dejar de alabar. No hay que dejar de glorificar y exaltar el nombre de Dios en medio de una batalla. Créele al Señor lo que puede hacer con tu vida. Escucha bien, dice que junto a David se enfrentaron. Eleazar y David juntos le hicieron frente a los filisteos. Cuando todo el ejército israelita había huido, todos huyeron, solo David y Eleazar se quedaron al frente para seguir luchando. Versículo 10: siguió matando a filisteos hasta que se cansó la mano para levantar su espada. Y ese día el Señor le dio una gran victoria, y el resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. Hoy me estás escuchando hoy. No te preocupes si los demás se van para atrás. No te preocupes si los demás se echan a un lado. No te preocupes si otro se va de la batalla. No te preocupes si otros se retiran. Preocúpate por tú permanecer en la batalla, porque el Señor te va a dar la victoria. Preocúpate por permanecer ahí al frente, porque no importa si te quedas solo. Mientras su presencia esté contigo, Él te dará la victoria. El siguiente en el rango era Sama, hijo de Agé, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Lei y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita, una vez más, huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. El otro, a Eleazar le tocó con David. Tal vez en tu mente pudiste decir: ay, pero Eleazar tenía a David con él para poder ganar. Bueno, a Sama le tocó estar solo, y aún así pudo lograr la victoria para el pueblo. No te preocupes si te quedas solito. La presencia de Dios te dará la victoria. Cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, ya aquí en la segunda vez, ya David como rey, ya David como líder de un ejército, ya David al frente, se va nuevamente a la cueva de Adulam. El ejército filisteo estaba acampando en el valle de Rafim. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para esconderse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. Escucha bien, ya aquí en el segundo libro de Samuel, a Adulam se le está conociendo como una fortaleza. Ya no solamente es un escondite, ya no solamente es un lugar donde iban y estaban ahí, ya es una fortaleza. Lo hicieron de ellos una fortaleza. Dice en el siguiente versículo 16: entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son los ejemplos de las hazañas de los tres. Había 400, pero de entre los 400 se distinguían tres que eran distintos. Tres que cuando el hombre, cuando el rey, cuando David solamente expresó: ¿cómo tengo ganas de beber agua del lugar que está cerca a la puerta de Belén? Y estaba todo sitiado de filisteos. Y estos tres hombres dijeron: si el rey quiere esta agua, yo
voy a descender por ella. Y qué precioso que el rey no lo hizo por algo egoísta, simplemente lo dijo. Y cuando fue y llegó el agua, no la tomó, sino la derramó y dijo: esta es igual de preciada, de preciosa que la sangre de estos hombres. Wow. Cuando estamos llenos de la presencia de Dios, tenemos objetivos claros. Cuando estamos llenos de la presencia de Dios, ya sabemos lo que el Señor nos indica que tenemos que hacer. El rey solamente lo dijo. No fue necesario que los mandara o que los enviara por esa agua. Ellos se movieron. La iniciativa tiene que ser algo que distinga a un valiente. ¿Quieres ser un valiente? ¿Quieres ser un valiente del Señor? ¿Quieres tener éxito en la vida? Tienes que ser un valiente, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Tienes que ser un valiente. Fíjate, eso eran nada más los tres. Ahí viene uno de los chidos, en el versículo 18. No, a lo mejor era hasta el más chido, yo creo. Cómo me encanta hablar. No puedo pasar un año. Del año pasado abrí con un sermón de Abisai. No puedo pasar un año sin hablar del tremendo Abisai. Tremendo Abisai, ¿verdad? Abisai, hijo de Sarabia, hermano de Joab, era líder de los 30. En una ocasión usó una lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que hizo tan famoso como los tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benaya, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Casbel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otras ocasiones, en un día de mucha nieve, Benaya persiguió a un león, escucha bien, hasta un hoyo y lo mató. ¿Qué tanto se impregnó de estar cerca del ungido que portaba la presencia de Dios? Que no solamente el ungido mató osos y leones, sino también uno de sus guerreros. Era parte de los 30. Y luego los demás versículos nos dan nombres de los 30. Y dice la historia que cada que estaban estos 30 en el equipo, si uno se perdía o perecía en la batalla, se integraba uno más allá a los 30. Pero aquí nos va dando ciertos nombres de esos 30 hombres que siempre estaban en medio de la batalla y que estaban dispuestos a pelear. Hombres valientes, hombres fuertes, hombres que cambiaron su mentalidad, que después de tener una mentalidad de perdición, de deuda, de estar amargados, empezaron a hacer proezas y hazañas por el pueblo y en nombre del rey y en nombre de Dios. Y dice la palabra al final, en total eran 37. Wow. Ok, había 400, llegó a tener 600. Había 3 que se distinguían, pero en el equipo había 37. Y tan solo el mensaje pasado, mi esposa decía, de los 12, 2 volvieron. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y luego decía con bastante ímpetu Rebeca, la pastora Rebeca, con 2 tenemos que creer en las promesas que Dios ha dado a este lugar. Creemos firmemente que el Señor va a hacer algo sobrenatural con esta iglesia. Ahora imagínate, si se levantan 37 valientes. 37 valientes eran los que protegían el pueblo. Ellos eran los que hacían las mayores hazañas. Eran estos 37. ¿Te imaginas? A todo un pueblo de innumerable cantidad de personas. Yo acá veo 80, veo 90, veo 100 valientes dispuestos a hacer cosas en el nombre de Cristo. Amén. Tercer consejo esta mañana. Tercer consejo. Me gusta suspirar, los de emoción. El tercer consejo esta mañana es que si tú perteneces a este camino, que si tú te vuelves un valiente, encuentras un lugar de refugio, vas a asegurar tu victoria.
peleando al lado de Él, tú vas a asegurar tu victoria. Con nuestras fuerzas vamos a seguir teniendo vergüenza en la deuda. Vamos a seguir teniendo problemas con el pecado, con la tentación, con los malos hábitos que hemos creado por años y años y años. Y nosotros solitos no vamos a poder dejar esos hábitos si no le pedimos a Él que nos llene de su presencia, nos impregne para poder tener la victoria asegurada. Nosotros no vamos a tener la victoria asegurada si no peleamos juntamente con Él. Necesitamos estar llenos de su presencia para que la victoria sea asegurada. Ahorita todo lo que te estaba leyendo, yo sé que también pasaron momentos difíciles, momentos complicados, momentos donde tenían ellos que esconderse o meterse en una fortaleza, pero al menos el equipo de los 37, cada uno de los relatos que vienen en este texto bíblico, el capítulo 23, dice que tuvieron victoria. Dice que tuvieron victoria. ¿Quieres tener victoria? ¿Quieres tener una victoria asegurada? Hay que ser parte. Hay que cambiar nuestra mentalidad. Quiero éxito en mi vida. ¿Un perdedor puede tener éxito? Claro que sí. Claro que sí. Pero no lo intentes con tus fuerzas. No lo intentes con tu mente, no lo intentes con tu capacidad, no lo intentes con tu dinero, no lo intentes, porque vas a ir y te vas a dar de topes, vas a perder, entiéndelo. Eso le pasó al rey Saúl. ¿Por qué el rey Saúl perdió la unción, perdió por ser un portador de la gloria de Dios? Se desenfocó. Se empezó a concentrar más en querer acabar con aquel que era el siguiente en el rango, que era el siguiente en poseer el palacio, y se perdió. Hasta que dice la palabra que en el momento que David fue ungido, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y se depositó sobre la vida de David. Y no solamente eso, no solamente perdió la presencia de Dios, sino dice la palabra que entonces Dios, fíjate bien, porque Él es soberano en todo, entonces Dios envió un espíritu malo sobre la vida de Saúl para que lo atormentara. Si tú quieres asegurar tu victoria, fíjate, lo atormentaba un espíritu malo. Era el rey en ese momento. Tenía el palacio, tenía todo, tenía los caballos, seguía ganando porque como quiera David estaba ayudándole a ganar en las guerras y se cantaba aquel canto, ¿no? David mató a 10,000, Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000, y entonces estaba todo, pero él ya no se sentía bien. La viva presencia de Dios se había apartado de él. Y aunque tenía éxito, aunque estaba posicionado en el palacio, tenía la capa real, tenía la corona real, pero cuando la presencia de Dios no está contigo, estás derrotado. Estamos acabados. Estamos acabados. Tarde que temprano, todo el éxito, todo lo que has construido, lo tienes depositado y lo tienes puesto sobre arena, porque no está la viva presencia de Dios poniéndole el cimiento. Ahorita cantábamos, tú eres mi roca eterna. Si no pones tu éxito, si no pones tus planes, tus sueños, tus proyectos, tus caminos sobre ese cimiento que solamente es Cristo Jesús, la roca eterna, todo se puede caer y desmoronar en cualquier momento. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Yo no sé si acá hoy el Señor me ha enviado para dar una advertencia en este momento. Yo sé que estás pensando mucho en el futuro. Ahorita es enero y todos pensamos en mañana, en el futuro. Ahora sí en diciembre voy a llegar y demás. Algunos dicen, además voy a comprar regalos ya para diciembre de la familia. Voy a ir comprando uno por mes porque los regalos que di este año, no, hombre, como que no me gustaron. Y te empiezas a hacer planes del futuro. Es un plan mínimo, pero ¿cuántos ponen planes más grandes y empiezan a decir, y voy a hacer, y voy a deshacer, y voy acá, y por allá, y ya ahora sí voy a dejar de hacer esto, y voy a invertir en esto, y voy a invertir acá?
pero realmente te estás asegurando la victoria, porque la única manera que tú asegures la victoria en tu futuro, que tú asegures una victoria en tu futuro, es poniéndolo en el cimiento que es la roca eterna, que es Cristo. Ahorita estamos empezando el año, andas con todo el ímpetu, andas con toda la emoción de tus planes, de tus sueños, de tus proyectos, de lo que quieres hacer, Zoraidita. No sé qué quieres hacer, pero veo una mirada de que tienes proyectos y sueños grandes. Y el Señor nos dice: ok, está bien, calm down, ¿no? Primero asegúrate de poner el éxito. Y para poner el éxito hay que poner primero la piedra, que es Cristo. Esta mañana te he compartido 3 consejos. Josué, ¿me puedes ayudar? Vamos a bajar un poquito las luces. 3 consejos prácticos para el éxito. Tu lugar de refugio es Cristo. Tu lugar de refugio es Cristo. Escucha bien esto. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, hizo 2 peticiones impresionantes antes de irse. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 11. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como estamos nosotros. En Él encontramos protección. Es en Él, es en Él, es en Él, es en Él. Solamente en Cristo hay protección. Solamente en su nombre encontramos salvación. Solamente en su nombre encontramos protección. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Tu refugio, tu protección, tu lugar seguro es Cristo. No corras a nadie más, solamente corre a Él. No corras a nadie más, corre a Cristo. Corre a Cristo. Evangelio de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por participar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios que es Cristo Jesús, los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Para estar protegidos, no practiques el pecado. Este año, dice el Señor, no te juzgo, no te condeno, pero vete y no peques más. Vete y no peques más, y mi protección estará ahí, garantizada. Yo sé que en su misericordia ahí está, pero garantizada está en Él. Ese es el primer consejo que te di. El segundo: sé valiente. Sé valiente, sé valiente, no te rindas, sigue luchando, sigue adelante. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Ahí está la fórmula para ser valiente. El Espíritu de Dios. ¿Y qué nos da el Espíritu de Dios? Poder, amor y dominio propio. Ahí está. Ahí está el resultado para ser valiente. Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Tercer consejo que te di: asegura tu victoria. Este camino asegura tu victoria.
Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Por medio del Señor Jesucristo está garantizada la victoria. Cierra tus ojos un momento. Vamos a adorarlo, vamos a adorarlo, vamos a adorarlo. Señor, tengo metas, tengo planes.